las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres. Amén. Ahora, cuando una mujer tiene el deseo de acercarse a Dios y es sincera, una mujer puede hacer mucho para Dios. Amén. Miren, en este lugar, una mujer vino a ser la primer convertida. Una mujer. Se llamaba Lidia. Y ahí junto al río iban a orar, y ahí llegó Pablo. Y ahí les hablaron de la palabra de Dios y esa mujer fue salva. Y hubo otras pocas personas que fueron salvas ahí en Filipo. Dice esta historia que se llamaba Filipo en honor a un hombre llamado Felipe. Al parecer había sido el padre de Alejandro el Grande y había sido el rey de Macedonia. Por eso se llamaba Filipo. Y hermanos, pero ahora había gente ahí que iban a conocer al rey más grande, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y fíjese, donde quiera que esté una persona que tiene fe en su corazón, puede conocer a ese rey todopoderoso, que es el Señor Jesús. Ahora, hermanos, esta epístola parece ser que se escribió alrededor del año número 62 o 62 de la era cristiana. Pablo ya estaba preso en Roma, pero Pablo seguía amando a Dios y seguía amando a los hermanos de Filipo. El amor a Dios y el amor a los hermanos no se acaba, pero por nada. Cuando una persona verdaderamente es de Dios, va a seguir amando a Dios, no importa qué le pase. Amén. Puede estar enferma, puede estar sin trabajo, puede ser que sus amistades o sus familiares le den la espalda, pero esa persona va a seguir amando a Dios. Amén. Puede ser que no pueda hacer otra cosa más que orar, pero va a orar por la obra de Dios. Y una cosa va a hacer, va a recordar a los hermanos de Cristo. Y Pablo hacía esto cuando los saluda, aquí les dice gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Y dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, Pablo tenía en su mente el recuerdo de haber llegado a aquel lugar, cómo había empezado la obra, y se acordaba de los hermanos. ¿De quién se acordaba? Pues se acordaba de Lidia, ¿verdad? ¿De quién más? Pues del carcelero de Filipo, ¿verdad? Que fue salvo ahí. De una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad? ¿Dice la Biblia el nombre de ella? Creo que no, ¿verdad? Pero se acordaba que fue convertida ahí y todo aquello, y recordaba a los hermanos, y recordaba, hermanos, una cosa, que los hermanos ahí en Filipo eran gente fiel. Amén. Era gente fiel. Fíjense, a veces uno llega a las iglesias y conoce a los hermanos, y cuando regresa y simplemente no es el mismo caso, pero uno recuerda a las personas que le saludan, que tienen compañerismo y todo. Pero el caso aquí con Pablo era la congregación que Dios le había permitido empezar. ¿Ustedes creen si el hermano Ramón se fuera? Quiera Dios que no, pero si se fuera, que Dios lo llame a otro lado, ¿ustedes creen que él se va a olvidar de la gente con la que trabajó aquí? Y ahora, cuando un pastor recuerda a los hermanos, tienes que gran bendición. Lo que hace, ora por los hermanos. Ora por los hermanos. Y es lo que Pablo hacía. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué bueno tener un pastor que ora. Amén, hermano. Amén. Un pastor que ora. Así que, gracias a Dios por todo esto. Ahora, hermanos, cuando hablamos de que Dios siempre termina lo que comienza, queremos decir que Dios da la salvación. Amén. Dios da la salvación. Dios salvó personas allí en Filipo. Ahora, la salvación, hermanos, empieza con el perdón de los pecados. El Señor perdona los pecados. Hay pecados en las personas que pueden ser de lo más horrible, de lo más feo,
Te digo una cosa, yo pienso que hay personas que hay cosas en su vida que nunca se las ha dicho a nadie, pero Él sí las sabe. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor perdonó todo. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Amén. El pecado es un estorbo para ir al cielo. Amén. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué más dice? Están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un estorbo. Para que una persona vaya al cielo, necesita que sus pecados sean perdonados. Amén. Y mire, Dios empieza la obra en la persona y le perdona sus pecados. Yo digo una cosa, hay un tiempo en que la gente escucha el Evangelio, pero una cosa es escuchar y la siguiente cosa es recibir a Cristo. Amén. Cuando uno escucha, hermanos, el Evangelio, dice una doctrina que la fe tiene dos aspectos, ¿sí, hermano? Uno es, a ver, ayúdame. El último es apropiación. El primero es aceptación, ¿verdad? Es aceptación. La persona acepta, reconoce, ¿sí? No rechaza, dice, es cierto, sí soy una persona pecadora, sí he hecho lo malo, etc. La siguiente cosa, se apropia el mensaje del Señor por fe. Amén. Y es cuando recibe a Jesucristo y el Señor le perdona sus pecados. Ahora miren, cuando uno recibe a Jesucristo, dice la Escritura que nacemos de nuevo. Realmente ahí es donde comienza la vida. Porque antes de que uno sea salvo, uno está ¿qué? Muerto, ¿verdad? De acuerdo a Efesios capítulo 2, una persona está muerta en sus delitos y pecados. Y hay gente que dice, no, hay que gozar la vida. ¿Cuál gozar la vida si está muerto? ¿Sí, hermanos? Ni sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Que está muerto. Pero cuando recibe a Jesucristo, hermanos, nace de nuevo. Amén. Llega a la vida y entonces empieza el Señor esa obra de salvación, le perdona sus pecados y, hermanos, inmediatamente, hermanos, le da la vida eterna. Le da la vida eterna como una promesa. ¿Sí, hermanos? Amén. Y miren, cuando decimos que le da la vida eterna, es una obra tan grande que personas en la Biblia encontramos personas que tuvieron una experiencia con el Señor. Los testimonios bíblicos son muy hermosos. Claro que son muy hermosos los testimonios aquí. Hace un momento cuando cantábamos, Él vino a mi corazón, yo estaba pensando, qué bueno que alguien dijera, hermano, quiero dar un testimonio, Cristo ya vino a mi corazón. Amén. ¿Cuántos de ustedes podrían decir eso, hermano? Cristo ya vino a mi corazón. Amén. Amén. Y luego, a ver, ¿cuándo vino a tu corazón? ¿Dónde vino a tu corazón? Tener la convicción de que algo pasó en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos el caso de un hombre llamado Zaqueo. Qué historia tan bonita, ¿verdad? Amén. Había sido un hombre rico y, bueno, pues yo creo estafador, ¿no? Pero ese hombre necesitaba algo más, algo diferente. Amén. Y él, cuando se dio cuenta que ahí viene Jesucristo, él dice la Escritura, y él quería que ver a Jesús. Amén. Ahora, hermanos, Jesús no lo rechazó. Amén. Cuando una persona sabe que necesita al Señor, y el Señor no le rechaza. Gloria a Dios. Y él viene a la vida de una persona y lo cambia, y cambió a Zaqueo. Amén, hermanos. Ahí hay una vida diferente. La vida eterna la vida en Cristo se manifiesta, hermanos, en una vida cambiada. Lo hizo, hermanos, lo hizo el epístola a los Corintios, hablándole a los hermanos de Corinto, en el capítulo 6, versos 9 y 10, habla de la obra que hizo en los hermanos de Corinto. Habla de que algunos corintios habían sido de todo. ¿Sí, hermanos? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué dice que habían sido ellos? A ver, vamos a ver 1 Corintios 6, 9 y 10.
gente piensa, no, el que ya está perdido, ya está perdido. Pero le digo, hermanos, cuando el Señor hace la obra, la vida de las personas cambia. Amén. Dice 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Lo tienen? Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean lo que es el verso 11. Y esto erais tiempo pasado, algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, los humanos categorizamos los pecados, decimos, no, el pecado de esta persona está bien feo. El Señor pone aquí